Muy bien. Muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya habíamos visto la semana pasada, habíamos visto lo que eran los rasgos de personalidad y el propósito. Los rasgos de personalidad venían a ser el estado de ánimo que tiene el autor o un personaje en el texto, mientras que el propósito es la finalidad con la cual se hace el texto. Entonces, cada una de ellas tenía sus reglas. En el caso de del estado del rasgo de personalidad, era un estado de ánimo, caracterizado por el uso de ciertos adjetivos. En el caso del propósito, el propósito era un verboide más el tema central. Muy bien, permítanme un momentito. Ya está. Correcto. Entonces veamos, vamos a empezar. Habíamos visto ya el texto número 2, el del propósito del autor, ¿no? Y habíamos quedado que su propósito era expresar la alegría por el nacimiento de su hija. Muy bien. Me parece que nos habíamos quedado en el texto número 3, ¿no? ¿Cuál no era un rasgo de personalidad presente en el texto, si no me equivoco? ¿No? Que el rasgo de personalidad que no estaba presente en el texto era de menosprecio. En ningún momento se menosprecia a la persona del expresidente Toledo, solamente ocurría que se le estaba haciendo una crítica por no haber abordado en su momento a lo que la prensa le estaba inquiriendo, y también de advertencia de que por más intentos que hiciera, los periodistas no iban a dejarse amedrentar. Pero menosprecio no había en ningún momento. El propósito de este enunciante era justamente, ¿no?, criticar al presidente Toledo debido a las actitudes que estaba tomando. Ahí nos habíamos quedado. ¿Todos conmigo ahí? Este es el material, por si acaso, de la semana pasada, que no, como nuestra clase teórica fue algo extensa, no pudimos tocar por completo. Este es el material de la semana pasada. ¿Sí? Ya, hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Muy bien, todos conmigo? Estamos en la página 4 de este material. Ahora, texto 4. Y dice así: ¿sabes qué, amiguita? Yo solo busco que tú te sientas bien. Por eso te aconsejo que no vayas a la fiesta sola. Si tu ex ve que no estás con alguien, pensará que todavía sufres y te mueres por él. En cambio, si vas con alguien, él verá que estás bien sin él y te apuesto que se va a sentir muy mal. Quien habla de esto es una persona que intenta convencer a otra para que vayan a una fiesta. Ahora, ¿cómo es que la anima a ir a la fiesta? Le dice: oye, si tu ex te ve que que vas a la fiesta, va a pensar que estás bien, ¿no? Y si te ve llegar con otra persona, entonces lo vas a hacer sentir mal. Ahora, ¿cuál es el rasgo de personalidad de quien habla en el texto? Tenemos aquí el imperativo, alegre o maquiavélico. Ahora, ¿cuál sería la propuesta? Maquiavélico. Claro, sería maquiavélico. ¿Por qué? ¿Qué es maquiavélico? Maquiavélico es cuando uno hace un plan bastante elaborado, bastante complicado para llevar a cabo su propósito. En este caso, claro, o sea, él hace toda esa charada de que vaya a la fiesta para que se sienta mejor, para hacer que el ex se sienta mal, pero únicamente lo hace ¿por qué? Porque quiere acompañarla a la fiesta. Ese es el propósito en realidad que tiene el que le está hablando. Se dice, ¿no? O sea, si yo la convenzo de que lo va a hacer para darle celos al otro, si yo lo convenzo de que si el otro se va a sentir mal, entonces yo voy a poder salir con él. Entonces, pero es todo un plan elaborado, ¿no? Lo más fácil era decirle: oye, ¿quieres salir conmigo? Y listo, ¿no? Pero aquí es maquiavélico. No es imperativo porque en ningún momento se lo ordena. Imperativo es ordenar. Y no se sabe si está alegre o no porque no hay ninguna palabra que me indique alegría. Sonriendo le dijo, se le notaba esa alegría en el rostro, algo por el estilo. Pero no hay ninguno de esos aquí. Ahora,
Esta pregunta sí podría ser, podría estar presente en el texto. Aquí se puede decir bajo esta forma, ¿no? ¿Queda por sentado el hablante del texto o qué presupone el hablante del texto? Cuando decimos queda por sentado o qué presupone, es aquello que el autor toma como cierto antes de empezar a escribir el texto. Por ejemplo, yo escribo un texto en el cual digo que eh, todos los, eh, todos los ateos, según la Iglesia Católica, merecerán la condena eterna, ¿no? Entonces, yo escribo ese texto. Ahora, algo que yo presupongo, algo que yo doy por sentado, es que todos los que me están leyendo saben en qué consiste ser un ateo. Si yo pensara que hay alguno de mis lectores que no sabe lo que es un ateo, entonces tendría que explicarlo, entendiéndose por ateo aquel que no cree en Dios. Pero si yo no hago esa aclaración es porque yo doy por sentado, porque yo presupongo que todo el mundo sabe que son ateos. Bien, o sea, cuando ya nosotros damos algo por sentado, algo que se presupone, simple y sencillamente ya no tenemos que aclararlo en el texto. Entonces, ¿cuál de esas tres es algo que el autor ya da La por C, cierto? pues, profesor, la C. Ya, dice ahí, ¿no? Que si la expareja de la persona a quien le habla se siente mal, aquella se sentirá bien. No está mal, ¿no? Sino para qué, sino para qué le estaría diciendo, oye, si tú vas con alguien, él se va a sentir mal, como diciéndole, fíjate, fíjate, te vas a dar el gusto. Lógico, esta persona tiene que asumir que hacer que la expareja se sienta mal, a la señorita, a la chica, a la amiga, le hace sentir bien. Entonces, ¿por qué no alguna de las otras dos? Dice que es necesario que la persona con quien habla vaya a la fiesta con un chico guapo. No sabemos cómo es el autor. No sabemos si el autor es guapo, poco agraciado, una persona no muy galante. No sabemos cómo no me dan absolutamente ningún rastro de su aspecto físico. Entonces no funciona. Que las relaciones con las exparejas suelen ser conflictivas y agobiantes. No sabemos cómo es la relación con la expareja de esta señorita. O sea, dice, ¿no? Si tú vas con alguien, él se va a sentir muy mal, pero no sabemos cómo habrá sido su relación. Si habrán terminado en buenos, malos términos, no se, no se puede saber. Y no necesariamente lo que le haya pasado a esa pareja le pasa a todos. O sea, no necesariamente es algo que todas las parejas suelen ser conflictivas y agobiantes. Por lo tanto, es la alternativa C. ¿Dudas al respecto? ¿Alguna cosa que no se entienda? Sí, no, no, sí. Continuamos entonces. Este texto es un clásico. ¿Por qué si yo me peino con gomina, uso ropa linda, tengo una amplia sonrisa y soy alegre y servicial, apenas llego a algún lugar, la gente se aleja de mi lado? ¿No? Se dice, no, me peino con gomina, uso ropa linda, tengo una amplia sonrisa y soy alegre y servicial, apenas llego a algún lugar, la gente se aleja de mi lado. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad de la persona que habla, y debe ser habla, en el texto? ¿Cómo estaría? Confundido. La C. Confundido. ¿Por qué no hastiado? ¿Por qué no hastiado? Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Ya me tienen harto, ¿no? Justamente porque falta eso. O sea, no hay ninguna lamentación ahí. O sea, no te dicen qué barbaridad, siempre es la misma cosa, yo me esmero en arreglarme, nunca me hacen caso, ya me cansé. Ahí estaría el hastío. Pero no está hastiado. En este caso está solamente confundido. Esto no lo suelen preguntar, o al menos no está como modelo de pregunta de la prueba de docentes, pero yo te la hago para poder ejercitarnos un poco en nuestras capacidades de deducción. ¿Por qué? O sea, claro, él dice esto, ¿no? ¿Por qué si yo me peino con gomina, uso ropa linda, tengo una amplia sonrisa, por qué la gente se aleja de mi lado? ¿Te animarías a responder eso? En el texto hay información suficiente como para poder plantearnos algunas respuestas. ¿Por qué? Me peino con gomina, uso ropa linda, tengo una amplia sonrisa y soy alegre y servicial. Apenas llego a algún lugar, la gente se aleja de mi lado. O sea, no es solamente que no me hablen,
se van, ¿no? No solamente que no me hablen, que no me dirijan la palabra, no, no, no es solo eso, se van, ¡fum! Desaparecen. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Y la clave podríamos encontrar en esas dos líneas. ¿Por qué se aleja de mi lado? ¿Por qué te alejarías del lado? Si dice, no, es alegre y servicial, tiene una amplia sonrisa, usa ropa linda, se peina con gomina. ¿Por qué te alejarías de su lado? A ver, ¿qué ideas se te ocurren? Y ojo, no te estoy pidiendo que inventes. Lo que estoy pidiendo es que me digas, de acuerdo a lo que tú puedes ver ahí, de acuerdo a lo que ves ahí, ¿por qué se estaría yendo? O sea, ¿por qué la gente huiría de su lado? A So- pesar de estar confundido, puede tener una actitud un poco presumida, ¿no? O Pero asumamos que todo lo que el texto dice es cierto, y en el texto dice que es alegre y servicial. Entonces, si sí, es servicial, no es no es presumido. presumido, ¿Qué podría ser? Porque, le gusta porque impresionar en todo caso. Ya. a ver, yo opino que las personas que están en su entorno deben ser unas personas amargadas, frustradas. Podría funcionar, pero el problema es de que el texto nada me dice sobre el entorno. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es una deducción. ¿En qué sentido una deducción? O sea, sobre la información que tenemos y no sobre la información que no tenemos, tenemos, podemos hallar una respuesta a ese predicamento. Pero nuevamente, es sobre la información que tenemos y no me dice nada. Podría ser maestro también hastiado, porque la gente está cansada de ver gente así, ¿no? Bien peinada, muy divertida a su costado, ¿no? Y de repente quiere tener una gente más sencilla, tranquila, ¿no? Porque aquí dice, ¿por qué se aleja de mi lado? Si es alegre, servicial, pero de repente su forma de mirar, de pararse es un poco arrogante, entonces ya la gente está hastiada, pues, de ver todo ese tipo de personas. Podría ser. Podría ser. De nuevo nos ceñimos a lo que el texto no me dice. O sea, en el texto no me hablan de las personas. No, no sabemos qué actitud tendrían las personas o cómo piensan las personas. Pero analicemos lo que tenemos aquí. Dice, ¿por qué si yo me peino con gomina? Si alguno de ustedes sabe eso, por ejemplo, ya nadie se peina con gomina. Nadie se peina con gomina ya, ¿no? Se peinan con otro tipo de aditamentos, pero ya nadie se peina con gomina. Porque la gomina, hasta donde nosotros sabemos, te deja pues el cabello con aspecto graso y hoy por hoy no es una, no es agradable ver el cabello graso. Antes sí, ¿no? Antes el cabello brillante, graso, eso se podía ver en los 70, pero entonces, ¿por qué es que la gente se aleja de mi lado? Porque lo ven anticuado, porque lo ven con la gomina y lo ven anticuado. Eso es una. Dos, el asunto aquí que dice, usa ropa linda, tiene una amplia sonrisa y es alegre y servicial, pero no dice nada acerca de su aspecto. ¿Qué ocurriría si él de repente, pues, es extremadamente feo? O es poco agraciado, ¿no? De repente, muy por debajo de algún estándar mínimo. Entonces la gente horrorizada se va. Pero, nuevamente, estamos viendo las cosas que me dicen acerca de él. No podríamos mencionar alguna cosa sobre su actitud o sobre la actitud de la gente porque eso simplemente no lo dice. Entonces se podría pensar ahí que uno, porque está pasado de moda, porque ya nadie se peina con gomina. O dos, porque su aspecto en realidad, él no dice nada acerca de su aspecto. Dice que usa ropa linda, no dice que tiene un lindo aspecto. Usa ropa limpia y tiene una amplia sonrisa, pero no me dicen exactamente nada sobre su aspecto. Esto lo que acabamos de hacer se llama especulación y a pesar de que es un proceso deductivo, como te podrás dar cuenta, no ofrece el 100% de seguridad, porque en realidad sí podrían haber otras razones fuera de eso, ¿no? O sea, podría haber el hecho de que la persona fuera poco agraciada físicamente o que la persona tomara en realidad pues las eh, actitudes que él tiene como serviciales y alegres y en realidad no serían consideradas así. También habría que considerar eso.
pero lo que podemos afirmar solamente en base a lo que tenemos. Aquí era confundido. Ahora, texto 6 de William Shakespeare, Hamlet, justamente un texto de Hamlet. Ahora podría matarlo, ahora que reza, y ahora lo haré. Pero así va al cielo y de esa manera no quedo vengado. Hay que reflexionar. Un infame asesina a mi padre y yo, su único hijo, aseguro al malhechor la gloria. Eso sería premio y remuneración, y no venganza. No, vuelve a tu sitio, espada, y elige ocasión más azarosa. Ahí nosotros sabemos que azarosa, azar, tiene que ver con la suerte, pero en este caso está diciendo, pues espera una ocasión en que la suerte sea más propicia, para poder entender esa parte. Ahora, ¿cuál es el rasgo de personalidad del hablante? Hay 3 posibilidades. ¿Cuál sería? Vengativo e irreflexivo. Ya. ¿Todos de acuerdo con eso? Vengativo y reflexivo, ya. ¿Todos de acuerdo? ¿Cerrado entonces? Reflexivo y dubitativo. Ah, interesante. ¿Y por qué descartar la C? Porque de que quiere venganza, quiere venganza. ¿Cuál es el problema con la C? Justo tiene que ver con la B. Él no está reflexionando ni está dubitativo. Él ya tiene una decisión tomada, vengarse simplemente. Ya, si él tiene una decisión tomada, entonces significa que ya ha reflexionado. O sea, si tiene, entonces no podría ser irreflexivo. Irreflexivo es que no ha pensado. Ahora bien, él está pensando. Eso justamente, ¿no? Reflexionar significa pensar interiormente. Maestro, pero piensa, pero a la vez dice él. Claro. Bueno, ¿cómo sabemos que dice? Porque No sabemos que premio no y remuneración y no venganza, ¿no? Claro, La dice, B, eso yo digo, sería premio y remuneración y no venganza. O sea, pero él desea vengarse. Él desea vengarse. Entonces, de que sea vengativo, sí es vengativo porque él desea vengarse. Por eso dice, no lo voy a matar, no porque no se merezca la muerte. No lo voy a matar porque así yo no me vengo. O sea, eso es el asunto. Entonces, si él no desea matarlo solamente porque así no se venga, él en realidad quiere venganza. Sí es vengativo. El problema es que no es irreflexivo, porque él está pensando, lo mato. Pero no, mejor no lo mato, porque si lo mato en este momento, no va a ser venganza. Y yo quiero venganza. Entonces, es reflexivo. Y justamente, ¿por qué dubitativo? Porque está justo en eso. Ahora lo mato, ahora lo haré. No, pero así no, ahora así no, así él se va al cielo y yo no lo hago, no cobro mi venganza. Entonces justamente está en eso, no lo hago, ahora lo haré. No, pero así se va al cielo. Ahí está la duda. Hacerlo o no hacerlo. Vengativo sí, definitivamente era. Lo que no era irreflexivo. Porque si hubiera sido irreflexivo, le clavaba la espada y listo, ¿no? Entonces ahí, pero él ha reflexionado, él ha pensado y dicho, no, si yo lo mato en este momento, o sea, él se va a la gloria y yo no quedo vengado. Entonces, por eso es que en este caso sería La reflexivo C. y dubitativo. reflexivo y Ah, vale. dubitativo. Claro, porque está reflexionando, sí está pensando. O sea, lo hago, no lo hago, mi papá quedaría vengado. Y dubitativo porque está en eso, ¿no? Lo voy a matar. No lo voy a hacer. Lo voy a matar. No lo voy a hacer. En el caso de la C, vengativo sí es. Incluso podríamos decir que este hombre es reflexivo, dubitativo y vengativo. Porque él quiere venganza, definitivamente la quiere. Pero no podemos decir que sí es reflexivo. Algo que también tenemos nosotros que notar. Te mencioné, el hombre sí es vengativo, él quiere vengarse. Sin embargo, la alternativa que hemos nosotros escogido no tiene el término vengativo. ¿Por qué? Porque básicamente tiene otras 2 alternativas. En el caso de vengativo funcionaba, pero reflexivo definitivamente no. Entonces hay que tener cuidado con eso. En el caso de angustiado y aturdido, no, porque no él se siente más bien indignado, ¿no? Ahora podría matarlo, ahora lo haré. Entonces no hay angustia, hay más bien furia, indignación, no angustia. Y aturdido podría haber funcionado, sí, porque aturdido es
O sea, estoy confundido, no lo mato, no lo mato. Podría funcionar el aturdido, pero definitivamente no estaba angustiado. Tenemos que buscar las dos palabras que mejor se acoplen a todo el conjunto del texto, no solamente a una parte. Muy bien. Tenemos el siguiente texto, el texto 7. El texto 7 me dice que la construcción civil esté plagada de mafias que cobran cupos y extorsionan, no es una sorpresa. De hecho, lo cierto es que este mal se encuentra sumamente arraigado. Ya en agosto el gobierno reveló que estas mafias tendrían ganancias anuales de aproximadamente 11 millones de soles, no dólares, y serían dirigidas por unos 470 delincuentes. Más grave aún es que algunos de estos últimos operaran desde los penales y muchos formarían parte de sindicatos inscritos en el Ministerio de Trabajo, MINTRA. El problema es que para afrontarlo, el Ministerio del Interior ha creado la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles, cuyo único mérito hasta ahora, se han creado un organismo inútil, dice, lamentablemente ha sido solo elevar su categoría de división a dirección, ahora de alcance nacional. Sin embargo, nada de fondo ha cambiado. El número de agentes asignados es el mismo, al igual que el presupuesto destinado. No se espera, pues, que por este camino pueda haber un cambio de estrategia que traiga resultados positivos en el sector. A este paso, lo único que nos queda por avisorar es que seguiremos siendo víctimas del lucrativo negocio de cupos y extorsiones. O sea, esto no va a cambiar. Han puesto una división y la han generado ahora como dirección. Pero nada más, y eso no sirve de nada porque no hacen nada. Tienen el mismo presupuesto, la misma cantidad de gente, no han tomado nuevas medidas, no sirven de nada, dice ahí. Ahora, tenemos aquí las preguntas 9 y 10. ¿Cuál es el rasgo de personalidad del texto anterior y cuál es el propósito central del texto? La B, profesor, indignado y decepcionado. Ya, indignado y decepcionado, correcto, podría ser, podría funcionar. ¿Otra sugerencia? Podría ser lo único que nos Crítico y puede. pesimista. Crítico y pesimista, ya. Porque dicen, ¿no? Lo único que va a pasar es que vamos a ser víctimas de este negocio de cupos y extorsiones, ¿sí? Ahora podría pasar, ¿sí? También podría ser. Resignado y melancólico nadie lo piensa, ¿verdad? Nadie piensa en resignado y melancólico. Crítico y pesimista. En realidad sí, sería crítico y pesimista. ¿Por qué? Porque está criticando la actitud del gobierno frente a estas nuevas mafias, ¿no? Estas mafias de cupo y eso dice el gobierno, no hace nada. No hace nada, ¿no? No lo puede solucionar. Ahora, alguien por ahí con toda justicia diría, pero profesor, si es así, entonces también está decepcionado. Y es cierto, está decepcionado. Pero para estar indignado, si ustedes buscaron el tono indignado la semana pasada, indignado es molesto. Y aquí en realidad no se puede percibir la molestia. ¿Cómo podemos percibir la molestia? En algún punto debería haber algún signo de admiración. Algún signo de admiración debería estar ahí para que yo pueda decir que es indignado, molesto. Ahora, la decepción es sufrir la pena de que no se cumplan tus expectativas. Esa es la decepción. Que claro, podría estar ahí ahora. Decepción es que no se han cumplido tus expectativas. Eso es la decepción, ¿no? Yo quería, por ejemplo, a ver, el pensamiento de un padre machista. Yo quería varón, ¿no? Yo quería varón. Y nació una niña. Que me siento decepcionado, me siento como que me han fallado. Correcto. Pero ojo, el texto va más allá. El texto no se queda en la decepción. O sea, no se queda en que las autoridades no hacen nada, sino que es más, está seguro que no harán nada. O sea, esta situación lo único que nos queda por avisorar, o sea, por ver para el futuro, es que seguiremos siendo víctimas del lucrativo negocio de cupos y extorsiones. O sea, más allá de la decepción, más allá del hecho de sentirte triste por lo que está ocurriendo ahora, estás completamente seguro de que esa situación no va a cambiar, de que se va a mantener. Es por eso que
es crítico y pesimista. Crítico porque está diciendo que esa situación es incorrecta, esa situación es mala, y pesimista porque no solamente se siente mal por esa situación, sino que está completamente seguro que la situación no cambiará. Por eso es que es crítico y pesimista. Y el propósito central del texto, en la 10, ¿cuál sería el propósito central del texto? La B. La B, criticar al profesor, la Estado B. por no tomar acciones más. Claro, ¿no? Por justamente ese tipo de textos hablan de la crítica. Dice, criticar al Estado por no tomar acciones más concretas y eficaces frente a las mafias de cupos y pronosticar cuál es el futuro que nos espera. Porque él dice, ¿no? El futuro que nos espera es terrible. Nadie nos va a solucionar nada. Ahora, en el caso de la A, dice, no, dar cuenta de un problema sumamente arraigado en la sociedad peruana actual que está generando consecuencias negativas para las inversiones privadas y la ciudadanía en general. Ahora, dar cuenta sería solamente informar, pero ahí no se queda con solamente informar. Ahí lo que hacen es decir, oye, esto va para mal, ¿no? Esto no va a mejorar, esto se va a ir a peor. Muy bien, ahora, ya tenemos eso entonces que es crítico y pesimista. ¿Cuál es el propósito? Criticar, ¿no? Criticar. Esto está mal, esto no va a mejorar, esto va a ir a peor. Muy bien, ahora tenemos una pequeña lista aquí que podríamos completar con las palabras que están ahí. Es bastante importante que nosotros, a partir de cualquier línea de texto que nos den, pudiéramos identificar algunos de los tonos que nos caracterizan o algunos de los rasgos de personalidad. Recordemos, se lo mencioné también en la clase anterior, de que prácticamente solo aquí en este proceso se dice que son rasgos de personalidad. Católica y Sam, que también utilizan este tipo de preguntas, hablan de ellos como el tono, el propósito como la intención. Entonces veamos, dice, voy a activar aquí las herramientas. Muy bien, y veamos, dice, iremos al sitio que tú quieras, mi amor. ¿Cuál de todas estas sería? Tenemos desde áspero, autoritario, condescendiente, corrosivo, efusivo, esperanzado, irónico, quejoso y sarcástico. ¿Cuál sería? Sumiso y sarcástico. ¿Cuál sería? A ver, te doy un par de minutos para que vayas seleccionando las palabras y después hacemos la comparación. Condescendiente. Condescendiente, profe. Sí, ¿La primera? La Sí. primera, la primera. Sí, Ya, la primera. vamos a ver. Voy a ponerlas y después vamos a ir viendo. Condescendiente. Ya, correcto. Ahora, por el bienestar de los niños, cederemos a tus demandas. ¿Esa cuál sería? Ojo, cada una se puede utilizar solo una vez. No podemos utilizarla más de una vez. Eso sería Deje ver, condescendiente. pues, maestro. La 2 sería condescendiente. Ese me viene condescendiente. Claro. ¿Por qué? Porque el condescendiente es ceder a algo, Ceder algo, ¿no? dice, por bondad o por conveniencia. En este caso, por conveniencia de los niños, ¿no? Por el bienestar de los niños. Ahí sería condescendiente. Correcto. Iremos al sitio que tú quieras, mi amor. Haremos lo que tú digas, mi vida. Tu voluntad es mi voluntad, mi cielo. ¿Cuál sería ahí? Corrosivo, profesor, corrosivo. 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 Corrosivos que pretende hacerte daño. Sarcástico. Sarcástico. No, No hay sarcasmo. Sarcástico no es. Lo está diciendo no, con no. sinceridad. Sarcástico. Si hubiera sarcasmo. Maestro, déjeme ver un ratito las respuestas. Esperanzado, maestro. Ahí está. A ver, voy a bajar un poquito el tamaño. Ahí. Ahí creo que se ve todo. Irónico. ¿No sería esperanzado? Pero, ¿qué estaría Irónico. esperando? Sería sumiso. Claro, ahí es sumiso. Iremos a donde tú ¿Y dónde está quieras. sumiso que no lo? Al final está, es el último. Ahí está, es el último. Sumiso, ¿no? Está acá, El luego del tercero es sarcasmo. efusivo ya.
Claro, ahora, qué alegría, no sabes qué gusto me da verte, claro, esa sería efusivo, ¿no? Efusivo. Claro. Recordemos que efusivo es mostrar los sentimientos positivos de una manera muy palpable, ¿no? Quiero que sepas que estoy muy feliz de verte, ¿no? Ya, correcto. Autoritario, el que He viene. dicho que La 4 es levantes esas autoritario. cajas y lo Otro tienes que hacer. autoritario. Podríamos ponerle de principio autoritario, vamos a ponerlo, porque levante esas cajas, ¿no? Autoritario, ya, correcto. Vamos a ponerlo en un principio. Recuerda que ninguno de estos términos se puede repetir. Entonces vamos a ver si realmente es autoritario, de repente hay otro. Pero hasta ahorita me parece bien ahí. Ahora, su padre le dijo, eres tan inteligente, hijo, que me asombra que puedas caminar y hablar al mismo tiempo, ¿no? No sé cómo le haces. Se está burlando de él, pero se está burlando de él de una manera dura, cruel. Oye, Esperanzado, Puede maestro. subir un poquito para ver las otras alternativas, profesor. no Si tenemos fuera más en molesto. estas. Son solamente estas. Algo sarcástico, Ese ¿no? Puede no. ser. Claro. Esperanzado puede ser eso. Sí, yo también pienso esperanzado. Su padre le dijo, eres tan inteligente, hijo, que me asombra que puedas caminar y hablar al mismo tiempo. Sarcástico. Sarcástico Corrosivo, es profesor, eso. corrosivo. Sarcástico. Sarcástico. Sarcástico, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces Todo de me pasa repente a dicen, mí, no, es que siempre lo dijo tengo con mala buena suerte. intención, porque dice, ojo, mi hijo es tan inteligente que puede hablar y caminar al mismo tiempo, pero cuando te fijas lo que le está diciendo, oye, espérate, que eres tan inteligente que puedes caminar y hablar al mismo tiempo, eso no es un halago, eso es una burla, ¿no? Y es una burla cruel, es sarcasmo, sarcástico. El otro no creo que haya ningún problema. Todo me pasa a mí. Quejoso. Quejoso. ¿Cuál? Quejoso. Ah, quejoso, muy bien. Ese no hay ningún, todo me pasa a mí, ¿no? ¿Por qué no le pasa lo mismo al vecino? ¿Por qué siempre me tiene que pasar a mí esto, no? Entonces, quejoso. Ahora, claro que puedes preguntar, adelante, pregunta, pero atente a las consecuencias si no me gusta tu pregunta. Señores docentes, pregunten lo que quieran, pero ay, que me pregunte una tontería, le hago bullying. Irónico. Irónico, ¿será? Irónico. ¿Cuál sería? ¿Irónico? Efusivo. Ah. Efusivo. ¿Autoritario? Dice, Áspero claro que también puedes. Ya hemos usado autoritario. Un poquito, no se Áspero. observa a los demás. Corrosivo, Profesor. profesor. Áspero, También puede ser Claro, áspero. ahí sería áspero. Yo de verdad tengo aquí una pantalla de celular al costado para apoyarme y ya he reducido la pantalla lo más que se ha podido. No sé si todavía se sigue sin ver aquí la parte de abajo. ahora sí se ve. Ahí ahora sí se ve. parece. ¿Sí? Ya, ok. Luego de Entonces, mi Sí, ¿qué es ahí está bien, áspero? ahí está ¿Qué bien. es Se áspero? observa todo. Áspero es de que se corta el proceso de comunicación. Son expresiones que cortan el proceso de comunicación. Hacen que el proceso de comunicación sea más... lo cortan, o sea, no te dan ganas de comunicarte. Es como cuando tú miras a alguien y le dices, claro, dime lo que quieras, por supuesto, ¿no? A ver, ¿qué crees que te voy a pegar? O sea, ya tú te lo dice de esa manera que tú ya no quieres decirle nada. Pues cuando cortamos el proceso de comunicación, estamos usando un tono áspero, ¿no? Un tono que corta el proceso de comunicación. Ahora, luego de mi preparación, creo que estoy listo para dar el examen de Esperanzado, admisión. esperanzado. Esperanzado. Ahí sería Esperanzado. 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 Claro, porque ¿qué es el esperanzado? El esperanzado es el que justamente espera que las cosas vayan bien, ¿no? Eso es el esperanzado. Espera que todo vaya bien. Porque nadie espera que todo vaya mal. Dice, no, bueno, es el que espera, ¿no? Es el que espera que todo vaya bien. Porque yo no digo, oye, no, yo creo que, yo estoy casi seguro que mañana me muero, ¿no? Mañana me muero, yo creo que ya aquí quedó todo. Eso no es ser esperanzado, ¿no? O sea, no te estás enfocando en nada bueno, sino en algo malo. Ahora, Julio le dijo a su compañero de carpeta que dice que era todo un valiente por haber aplastado a esa pobre cucaracha. Oye, qué valiente eres, hermano. Irónico sería, ¿no? Irónico. Ahora, es verdad, esto es irónico, pero yo pregunto aquí, ¿en qué se diferencia entonces el tono irónico del tono sarcástico? Porque básicamente le están diciendo, oye, bien valiente, eres una pobre cucaracha y la has aplastado tú solito. Ah, eso eres lo máximo, hermano, qué valor. Está exagerando el hecho.
Claro, pero ¿por qué esto es irónico y el otro del papá al hijo era sarcástico? Sarcástico es burla. Claro, Porque el pero papá esto se está también burlando. en la 9 también es burla, porque le dice, no eres todo un valiente por haber aplastado a esa pobre cucaracha. Y sin embargo, el número 5 es sarcasmo y el número 9 es ironía. ¿Por qué? ¿Sí? Nos falta uno. Ahora estás atacando las leyes pro aborto, pero ya no te acuerdas del que tú te referías. Corrosivo ya sería eso. Claro, es el único que Correcto. queda. Ahora, ¿por qué corrosivo? El corrosivo es aquel que busca hacer daño. O sea, cuando tú tienes un lenguaje corrosivo, lo que buscas es dañar. Tú no buscas burlarte, tú buscas dañar, hacer daño. Mencionaba la semana anterior, ¿no? En una de las personas que mejor, a la que mejor le sale este tono corrosivo, es a Magali Medina, la periodista. Le sale, pero brillante eso, que cada palabra que ella dice busca lastimar, herir. Pero mencionábamos cuál era la diferencia entre sarcasmo y ironía. Ambos son burlas. Tanto el sarcasmo como la ironía son burlas, pero en el sarcasmo se queda muy manifiesta la crueldad. Ambas son burlas. La ironía y el sarcasmo ambas son burlas, pero en el sarcasmo queda implícita la maldad, la mala intención, porque dice, su papá le dijo, no fue cualquiera, no fue un compañerito del colegio, no fue ni siquiera un profesor que podría venir siendo un extraño para muchos alumnos, no, lo dijo su padre, su papá le dijo, y es increíble que puedas caminar y hablar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso de ahí era sarcasmo, ¿por qué? Porque muy aparte de una burla, es una burla hiriente. En el caso de la ironía es una burla, pero es una burla hecha con disimulo, una burla que en realidad tú no ves venir. Un ejemplo de texto irónico, por ejemplo, es cualquier pregunta capciosa. Cualquier pregunta capciosa está hecha para dejar en vergüenza al interlocutor, pero no una vergüenza así de que te escondes debajo de tu cama y no sales nunca más, no. Es una vergüenza como, ay, qué roche, como no me di cuenta, ¿no? Es una ironía, la ironía es una burla fina. En cambio, el sarcasmo es una burla cruel, que busca herir, busca lastimar. Ahora, en la prueba, si es que tienes que recurrir a alguno de estos rasgos de personalidad, no te van a poner irónico y sarcástico, no lo harían. Te pondrán uno, te pondrán el otro, los dos imposible. Bien, ya tenemos esa parte entonces. Ahora todavía nos queda una. Creo que ahí sí se ve todo el cuadrito. Creo que se ve todo. Sí, Bien. maestro, ahí está bien. Dice, ¿cuál es el propósito de cada una de las oraciones? Ya no estamos hablando de el rasgo de personalidad, sino el propósito. ¿Para qué los estoy diciendo? Ahora, como es solamente una oración, en realidad el tema central ya queda sobreentendido. Nos vamos a enfocar solamente en el verboide. Así es que ahí están justamente los verboides. Dice, ¿qué te parece si comemos pizza en lugar de pollo a la brasa? ¿Qué te parece? ¿Qué sería? Sugerir. Sugerir, ¿no? Porque Persuadir. ¿qué te parece? Persuadir. Sugerir. Sugerir. Ahora, Sugerir. persuadir no, porque persuadir sería Sugerir, intentar profe. convencer. Sugerir, maestro. Sí, sugerir. Exacto. Ahora, estoy seguro que Perú ganará al menos 2 de los 3 partidos del torneo. Estoy seguro que el Perú ganará al Empatizar. menos 2. Ese es pronosticar. Pronosticar, efectivamente. Sí, pronóstico. Pronosticar. O sea, está diciéndome qué es lo que va a pasar, ¿no? Ganará al menos 2 de los 3 partidos. Experto. Ahora dice, tú te las das de experto, pero eres un completo ignorante en estos temas. Denigrar. 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 Denigrar es humillar. Denigrar es que a mí tú no, o sea, no es solamente que hables mal, sino que te humillo. Te hago Informar. Informar es el siguiente. El 4 es informar. Efectivamente. Ahora, un sinónimo de informar que podrías encontrar, exponer.
Porque claro, simplemente se dicen los hechos, ¿no? Entonces podría ser informar o exponer. Ahora, recuerda que tenemos dos pedidos que entregar. Son dos, ¿ah? No lo olvides. Son dos. ¿Cuál sería? Enfatizar. 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 Son dos, por si acaso, no te vayas a olvidar, ¿ah? Ojo, no es a las 7:30, no es a las 8, no tenemos que contarnos a las 8. Enfatizar. Si te pones a estudiar, te prometo que aumentaré tu propina. Persuadir. 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 Eso sí es persuadir. Porque lo que intenta hacer es que hagas algo. Y generalmente persuadir se hace convenciéndote a través de algún tipo de premio, ¿no? De persuasivo. Muy bien. Esta vez no Increpar. pasaré por alto tu insolencia. Eres un malcriado de lo Increpar. peor. Eso es ¿Advertir será? No creo que sea advertir. increpar es. Increpar, claro, porque es llamar la atención, ¿no? No voy a pasar por alto tu insolencia. Esta vez sí vamos a tener problemas contigo, ¿no? Increpar. Vengo ante ustedes a exigir que me devuelvan la casa que era de mi familia. Ajá. Venga ustedes a exigir. Advertir. Ese se llama. Eso lo hemos ya... Reivindicar. Vengo ante Claro, ustedes a ahí exigir sería que me devuelvan reivindicar. la casa Recuerda, que es de cuando tú reclamas algo a lo que crees tener reivindicar. derecho, es reivindicar. Quiero que te convenzas de que Dios es el creador del universo y de todo. Adoctrinar. Adoctrinar. Ese es Adoctrinar es darte adoctrinar. una forma de pensamiento, de vida, ¿no? Seguro. Solamente queda uno. ¿Cuál sería? Solamente uno nos queda. Lo que falta, advertir, eso nos falta. Advertir. Recuerda, advertir es justamente decir, ten cuidado. No, Si toma tomas atención, ese toma camino, nota, ¿no? te perderás Advertir. de seguro. Ajá. Si tomas ese camino, te vas a perder. Fijo que te pierdes. O sea, te estoy diciendo, te estoy advirtiendo. Advertir es dar aviso sobre algo que vas a cometer o que vas a realizar. Y acuérdate, reivindicar es reclamar algo a lo que crees tener derecho. ¿Recuerdas cuál era la diferencia entre persuadir y disuadir? ¿Recuerdas? Te mencioné eso en la clase anterior. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y disuadir? Ambos son convencer, pero ¿qué ocurre? Ambos son convencer, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y disuadir? ¿Quién me dice? Ambos son convencer, pero hay una diferencia. Persuadir es convencerte para que hagas algo. Disuadir es convencerte para que dejes de hacer. Generalmente persuadir se hace a través del premio, del reconocimiento. Oye, quiero que aceptes el puesto de director del colegio y te voy a mandar a hacer una placa con tu nombre y vas a tener tu propia oficina y vas a tener acceso libre a todos los cursos. Entonces ahí te están diciendo, pues, te están persuadiendo. Disuadir es generalmente bajo la amenaza. Mira, si no nos haces casos, entonces yo voy a tener que hablar con tu papá. Si tú no prendes la cámara a la hora de clase, voy a tener que llamar a tu casa a informar. No voy a llamar a tu papá para informar. Entonces ahí, eso sería disuadir. Tenemos aquí una un poquito más larga, pero los datos están aquí abajo. Así es que te sugiero una captura de pantalla o un rápido apunte de estos, que son los tonos. Los tonos aquí. Ahí están, ¿no? Confrontador, decidido, autoritario, efusivo, melancólico, frenético, sumiso, afable, ingenuo, adulador, esperanzador, crítico, soberbio, áspero, quejoso, corrosivo, analítico e indignado. ¿Listo? ¿Los tienes? ¿Los tienes esos nombrecitos? Sí, ya se copió ya. Muy bien. Entonces, veamos. Dice aquí,
Estoy verdaderamente muy contento por tu llegada. Qué felicidad que estés aquí. ¿Qué sería? Ya lo acabamos de ver. Estoy muy contento por tu llegada. Qué bueno que estés aquí. Te estaba esperando. ¿Cuál era? ¿Efusivo? Efusivo. Efusivo, Claro, efusivo. efusivo. Muy bien. Ya tenemos efusivo. No encuentro felicidad en nada. Veo en los muertos mis amigos y en los Ese es vivos mis quejoso. verdugos. Quejoso. Quejoso. ¿Y de qué se queja? Melancólico. Melancólico sería ahí. Acuérdate, el quejoso es aquel que está lanzando una queja. Pero ahí no se está quejando de nada, simplemente dice, no veo mi Está felicidad en nada, penoso. no me estoy diciendo, qué mal que no vea mi felicidad, ¿no? El Melancólico. quejoso sería eso, ¿no? Oye, qué mal que a mí no me den y a ti sí, ¿no? Ese es el quejoso. El quejoso siempre hace alusión a algo más o a alguien más. El melancólico Melancólico, solamente maestro. está triste. Melancólico. Melancólico. Una tristeza así prolongada. Demonios. Dice, acomoda de inmediato esas mesas, no te pago para que te demores. Autoritario. Podría ser autoritario. autoritario, podría Pero ser bueno. autoritario. Confrontador. Ah, ¿dónde está aquí? Soberbio. Claro, podría, ahora, autoritario o confrontador. Soberbio, Confrontador es que maestro, quiere soberbio. que te pelees. Claro, ahí más bien podría ser, claro, está entre autoritario y soberbio, porque ahí te dice, pues, oye, no, no te pago para que te demores, pues no, o sea, podría ser autoritario, podría ser, ahí yo voy a poner los dos porque después tendremos que saber cuál descartar, ¿no? Y es más, todavía va a aparecer un tercero por aquí. Podría ser También podría ser autoritario áspero. y también podría ser áspero porque, ojo, ya que me vas a comunicar, a decir, si me estás diciendo que no me pagas para que me demores. Podría ser áspero, pero tendremos que ver las pistas de los otros a fin de saber con cuál, porque obviamente no son los tres. Dice, y no sabe las barbaridades que está hablando tu primo de ti, ¿eh? Yo que tú le quito hasta el saludo. O sea, tienes que ver, o sea, tu primo está hablando mal de ti, malo primo, ¿no? O sea, yo no le vuelvo a hablar. Indignado, profe. Indignado. Podría ser indignado, pero para que haya indignación tiene que haber molestia y no hay signos de admiración como para decir que haya molestia. Solamente te dice, llévate esto a tu casa, a casa de tus primos, ¿no? No sabes qué. Soberbio, maestro. Soberbio podría ser. Corrosivo. Quejoso. Claro, en realidad ahí Pienso que es sería corrosivo. corrosivo, Corrosivo. queriendo que te enfrentes a tu primo. No sabe lo que está haciendo tu primo, te está queriendo hacer daño, ¿no? Sino a ti, a tu primo. No sabe las cosas que dicen de ti. Corrosivo. Ahora, te pido por favor, Autoritario. que ahí, recojas los platos y los laves. Ahora, en realidad es autoritario, porque dice por favor. Te pido por favor. Autoritario es que da una orden. ahí, ¿Cuál ya. es? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Mm, Te pido por favor. De la manera más atenta, por favor, ¿no? Recoge los platos y lávalos, ¿no? Afable. Afable, 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 profesor. Que es claro. agradable. O simplemente lo mismo que amable. amable. Es un sinónimo de amable. Porque te lo está pidiendo amablemente, ¿no? Por favor, Además, no es sea la maldito, ¿no? noticia Claro. de estos abusivos. Ahora, es está colmo. por demás esperar justicia de estos abusivos. Esto es el colmo. Aquí sí hay una. Quejoso. Ahí sería quejoso. ¿O no? O sea, dicen que no hay justicia de los abusivos. Indignado. Indignado, profe. ¿Y cómo sabemos que es indignado? Está bien, ¿eh? Es indignado, pero ¿cómo lo sabemos? Porque está diciendo, está de más esperar justicia. Sí, signos de admiración. Sí, Este es el Claro, colmo, ¿no? los El signos signo de admiración. Esto es Los el signos de colmo. admiración está gritando. Esto es el colmo. Acuérdate, los signos de admiración significan sobresalto. Siempre significan sobresaltos. Y decir esto es el colmo definitivamente no es una sensación de efusividad, ¿no? No te brinda una... Esto es el colmo, caray. O sea, eso no te brinda efusividad, ¿no? No es efusividad definitivamente. Es que es indignación porque es una molestia.
Ahora dice, no tolero más esta situación, estoy desesperada. ¿Qué hago? No puedo más, estoy desesperada. ¿Qué sería ahí? ¿Cuál de los que te quedan aquí? ¿Quejoso? Estoy desesperada, ¿no? Podría ser, pero en el caso del dice, estoy desesperada. Frenético. Frenético. Ahí sería Frenético, profesor. Frenético es el loco violento. Y ahí te dice que está desesperada, no puede más. Es frenético, no el loco violento. No tolero más esta situación. Estoy desesperada. O sea, es frenético. Luego, qué guapa estás hoy. Si hasta pareces más joven con ese peinado. Esa es sencilla. Adulador. 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 Ese sería adulador. Perfecto. Adulador. Acuérdate, adulador es el que halaga, pero halaga con cierta exageración. No solamente halaga de manera simple, sencilla, sino que halaga con cierta exageración. Correcto. Entonces ahí sería el adulador. Ahora, haremos lo que tú quieras. Tus deseos son órdenes para nosotros. Es una copia de una que ya vimos anteriormente. ¿Te acuerdas cuál era? Sumiso. Sí, mi amor. En mi casa yo tengo la última palabra. ¿Cuál es? Sí, mi amor, ¿no? O sea, entonces el sumiso. Ahora, para entender lo que pasó en el examen de admisión, tendremos que ver cada aspecto involucrado. Maestros, contenidos y la actitud de los alumnos durante el proceso de preparación. O sea, tendremos que... Analítico. Analítico, pues vamos a tener que ver todo, ¿no? Tenemos que, lo que queremos ver es qué es lo que pasó en el examen de admisión. Acuérdate, analítico significa que tú vas a empezar de una premisa general, por en eso, ¿no? Vamos a ver lo que pasó en el examen de admisión y de ahí vas especificando. Alumnos, docentes, ¿no? Todo lo que pasó. Analítico, desde lo más general hasta lo más específico. Ahora sí, hagan una fila de inmediato. Ahora. Autoritario, maestro. Autoritario. Está siendo autoritario, está dando una orden. Autoritario. Claro. No pide, por favor. Dice, hagan una fila ahorita, de inmediato. Y entonces ya podemos aquí, de esta estamos completamente seguros que es autoritario. Entonces, de esta que habíamos puesto posiblemente 3, quitamos 1. Eliminamos. Listo. Entonces, ahora nos queda todavía eliminar una y no, si es áspero o soberbio. Y decimos, ¿solo ustedes 5 contra mí? No es suficiente, vayan a pedir ayuda. Acá los espero. Soberbio. Soberbio. Ese es el soberbio, ¿no? Soberbio. 5 nomás contra mí, no se pase. ¿No? Anda, pide ayuda, ¿ya? Yo te espero acá porque si no me voy a aburrir a la hora que pelee contigo, ¿no? Así que anda nomás, ¿no? Y ahí sería soberbio. El soberbio es aquel que es demasiado vanidoso, ¿no? Y aquí ya tenemos, y esto sería áspero. ¿Por qué? Porque acomoda y mete esas mesas. Eso podría ser autoritario, pero luego dice, no te pago para que te demores. Y ahí es cuando, caray, señor, no tenía que empezar así, pues. Con que me hubiera dicho que acomodara la mesa, yo las acomodaba, porque tiene que ponerse con que no me paga para que me demore, como si alguien me pagara para demorarme, ¿no? Entonces, ahí. Dice, ya pronto será Navidad y estoy seguro que Papá Noel me traerá mi regalo. Esperanzador. Esperanzado. Puede ser esperanzador porque cree, ¿no? Cree en Papá Noel, esperanzador. ¿Ya? Incluso podría ser esperanzado. Ahora, ¿es el único? Esperanzador. Recuerda que esperanzador es creer que lo que viene después va a estar bien. Ingenuo, Claro. profesor. Ahí sería ingenuo. ¿Por qué razón? Está creyendo en Papá Noel, ¿no? Entonces, qué ingenuo, ¿no? Papá Noel va a traer su regalo. Ahora, todo lo malo me pasa a mí. Es que Dios se la agarró conmigo. Quejoso. Ese sí es quejoso, ¿no? Quejoso.
Listo. El que viene sí es esperanzador. Dice, estoy seguro que todos, claro, porque eso sí Esperanzador. espera algo que sí podría ocurrir. Eso no es ingenuo, ¿no? Seguridad. Claro. Eso podría pasar. No es imposible que pase, no que tú invitas a 20 personas y vienen las 20 personas. En condiciones normales, eso hubiera pasado. Luego, nada impedirá que yo consiga el Decidido. ingreso. Ahí sería ¿cuál? Decidido. Decidido. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Palabra. Muy bien. Me enfrentaré a cada uno de ustedes hasta vencer o ser vencido. Confrontador. Confrontador sería. Claro. Me enfrentaré. No te dice que les voy a ganar, ¿eh? Porque si no sería soberbio. Ahí sería confrontador. Confrontador. Claro. ¿Por qué no soberbio? Porque el soberbio, él imagina que ya ganó. El soberbio imagina que ya ganó. Ya gané, ya yo no sé para qué vienen a pelear ustedes y ya gané. Pero el confrontador solamente quiere dejar en claro, yo a conversar no he venido, yo he venido a pelear. ¿Cómo me vaya? No tengo idea. Pero de que yo he venido a pelearme, no el confrontador. Hay que protestar frente a los abusos de la municipalidad. No es posible Corrosivo. que seremos ataquen con palos e indefensos a ancianos ambulantes. ¿Por qué hay que protestar frente a los abusos? La Crítico. razón. Claro, ahí sería crítico. Ahí está la tesis. La tesis es que hay que protestar. Se debe protestar en la municipalidad. ¿Cuál es el argumento? De que han atacado con palos a indefensos ancianos ambulantes. Este ha sido un texto que se ha repetido varias veces, ¿no? Porque en realidad a veces ocurre eso, ¿no? De que la policía es abusiva con los ancianos, ¿no? Muy bien, ya lo tenemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta de rasgos de personalidad? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, profesor. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta parte. Listo. Y vamos a abrir primero vamos a mostrar el material del día de hoy. El día de hoy vamos a ver textos, ¿cierto? Pero no son cualquier tipo de textos, son las llamadas lecturas críticas o textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen ciertas características que vamos a empezar a detallar en este momento. Muy bien, permíteme. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Ay, aquí está. Ya está. Dice ahí tesis y argumentos, tesis y argumentos. En principio, a ver, todos nosotros ya tenemos el conocimiento necesario como para poder decir qué entendemos por una tesis, qué es una tesis. Y dejemos por favor de lado el trabajo universitario, aunque en realidad sí está relacionado. Vamos a ver cuando me dicen, planteo una tesis, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué es una tesis? ¿Una pregunta? Ya, Eso le puedo una tesis es una pregunta. ¿Qué más? Vamos, sigamos. Una tesis es un punto a favor o en contra. Una idea a favor o en contra. Ah, Una la posición o tesis postura. es una idea que Una está posición a o favor o postura. en contra de algo. Mejor, mejor. Porque, ojo, la tesis es el equivalente en la lectura, en los textos argumentativos, la tesis es equivalente a la idea central. Pero, ojo, nosotros sabemos que la idea central de ninguna manera puede dejar de ser una afirmación. La idea central afirma. La idea central afirma. Entonces, no podemos dejar ahí en la forma de una pregunta. La tesis tiene que Pero afirmar o negar. ¿Perdón? parte de una realidad, pero profesor. Ah, bueno, en la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos, las tesis son la respuesta o la propuesta frente a algún tipo de realidad. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿y qué son los argumentos? Es el sustento Defender, requerido para apoyar la sustentar, tesis. argumentar. Claro, el argumento es el sustento, la defensa de la tesis. Vamos a plantear ahora, generalmente las tesis no se dan sobre cualquier tema.
Las tesis no se dan, por ejemplo, me gusta el chocolate. ¿Cuál es la tesis? Que me gusta el chocolate. ¿Cuál es la opinión? Que el chocolate es rico. Entonces, yo opino que el chocolate es rico. En realidad eso no es una tesis. Eso no es una tesis porque no es una opinión sobre algo, es simplemente la percepción, ¿no? ¿Qué piensas de chocolate? Yo pienso que el chocolate es La rico. pregunta podría ser, ¿por qué nos gusta el chocolate? Claro, ahora si decimos por qué nos Ahí gusta el sí chocolate, argumento damos por qué, razones, ¿no? claro, pero ojo, recordemos que me gusta el chocolate no es una opinión, es simplemente una apreciación. Nosotros tenemos que, para opinar sobre algo, tenemos que calificar, Analizar, ¿no? claro, calificarlo, analizarlo, y generalmente tiene que ser sobre algún tema importante. Porque si decimos, oye, el chocolate es rico, a mí me gustan las cometas, ¿no? Me muero por el fútbol, eso no es una opinión, es una apreciación. Entonces, ahí vamos a ver. Una tesis es una opinión. Aquí vamos a ponerlo. Profesor, una consulta. Adelante. Profesor, he estado escuchando que mencionan que la tesis es una pregunta. ¿Eso es cierto? Porque, bueno, No. yo tengo entendido que la tesis no es una pregunta, No, la tesis no, es no, una no. afirmación o una negación. Yo voy a Exactamente. utilizar argumentos para defender o para contrarrestar los contraargumentos para poder defender mi postura, es lo que yo entiendo. Efectivamente, efectivamente. Es totalmente cierto lo que usted dice, profesor. Justo obviamente lo aclaramos. Dijimos que la tesis no puede ser una pregunta, porque si la tesis es una pregunta, en realidad no estamos opinando. Estamos preguntando sobre qué opinar, estamos sin saber todavía qué se opina. No puede ser una pregunta. Sí lo aclaramos, pero si a alguien más no le había quedado la mención, es bueno que lo hayamos aclarado ahora. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, sea en un texto argumentativo, sea en cualquier texto, en este caso vamos a hablar de textos argumentativos, es determinar cuál es el tema, de qué estamos hablando, alrededor de qué asunto gira el texto. Entonces, el tema básicamente se menciona como una palabra, como una frase, ¿no? El tema no afirma, no niega nada, pero sobre eso estamos hablando. Por ejemplo, el coronavirus, la revolución feminista, son temas. No me están diciendo nada del coronavirus, bueno, malo, conveniente, inconveniente, no me dicen absolutamente nada. Tampoco me dicen absolutamente nada de la revolución feminista. Conveniente, inconveniente, buena, mala, ¿no? Simplemente me mencionan ahí el tema. Ahora, ¿qué va a pasar después? Lo que va a ocurrir es que sobre ese tema nosotros haremos una tesis. La tesis dice, ¿no? La postura u opinión sostenida y defendida por el autor del texto y de la cual se desea convencer al lector o interlocutor. O sea, ahí te dicen, ¿no? Que básicamente la tesis es una opinión y se identifica con una pregunta. ¿De qué me quiere convencer el autor? O sea, ¿qué es lo que quiere el autor decirme? ¿De qué me quiere convencer? Por ejemplo, debemos apoyar la revolución feminista porque reivindica derechos necesarios para el desarrollo idóneo de las mujeres. Entonces, nosotros tenemos aquí en este texto una tesis. ¿Cuál sería la tesis? Reconozcámoslo. Porque no todo el texto es una tesis. ¿Cuál es la tesis? Reivindicar los derechos necesarios. Ya. O sea, ahí dice que hay que reivindicar los debemos derechos. apoyar, ¿no? Claro, la opinión es que debemos apoyar la revolución feminista. Esa es la tesis, esa es mi opinión. Claro, dicen debemos, ¿no? Debemos apoyar lo que hay que hacer. La opinión siempre de manera general te dice lo que hay que hacer, te propone lo que hay que ejecutar, lo que hay que hacer, lo que de manera un poco tosca sería lo que hay que pensar, ¿no? Yo quiero que tú defiendas a las feministas, yo quiero que estés a favor de ellas. Ahora, claro, te tiene que dar una buena razón para ello y ahí está el argumento, ¿no? En este caso, debemos apoyar la revolución feminista, esa es la tesis. Ahora. Profesor, una consulta. Adelante. ¿La tesis se redacta en primera o en tercera persona o ambos? Ambos, no hay ningún problema en eso. Generalmente es en primera, generalmente. Pero podríamos encontrar alguna en tercero cuando dicen, ¿no? Las personas no creen en las promesas del gobierno. O sea, no, perdón. Las personas no deben creer en las promesas del gobierno. Ahí está. Las personas, tercera persona, ¿no? Las personas no deberían creer en las promesas del gobierno. ¿Por qué?
Porque los gobiernos mienten, porque los gobiernos nunca dicen la verdad, porque los gobiernos siempre nos han fallado, esos son los argumentos. Pero podría decirse en tercera persona. Ahora, generalmente lo que más se da es que sea en primera. Es lo que más se da. Es decir, ¿no? Yo pienso que se deben legalizar las drogas. Pienso que se deben legalizar las drogas. Entonces, es mi opinión. Ahora, ya las razones de por qué se haría eso, ya esos serían argumentos. Entonces, el argumento justamente, ¿no? Es el razonamiento o cadena de razonamientos que demuestra, ¿no? La validez de la tesis. Eso es lo que hace el argumento, ¿no? Defendida por el autor. Usualmente se vincula con la tesis mediante una relación causal. Esto es interesante, una relación causal. Si tú te fijas aquí atrás, dice, debemos apoyar la revolución feminista porque reivindica derechos necesarios. Si nosotros podemos tomar o hacer una relación causal, un conector causal, lo que queda antes del conector causal, la tesis. Lo que queda después del conector causal, el argumento. Profe, ¿funciona al revés? Sí, pero tendrías que cambiar de conector. Por ejemplo, podríamos decir ahí, ¿no? La revolución femenina reivindica derechos necesarios para el desarrollo de las mujeres. Por eso debemos apoyarlo. Si nosotros podemos poner un conector de consecuencia, por eso, lo que queda primero son los argumentos, lo que queda al final es la tesis. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un buen auxiliar para poder trabajar tesis y argumentos. Los conectores. Si nosotros vemos en el texto o podemos insertar un conector causal, lo que quede antes del conector causal es la tesis. Lo que quede después del conector causal es el regalo ese que se te está dando en esta noche, ¿no? Te dicen, debemos apoyar la revolución feminista porque reivindica derechos necesarios para el desarrollo idóneo de las mujeres. Después de ese porque, ese es el argumento. Si fuera al revés, la revolución feminista reivindica derechos necesarios para las mujeres. Por eso debemos apoyar la revolución feminista. Ahí estaríamos hablando de otro tipo de conexión. En este caso se puede hacer lo mismo. Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol porque ha ganado 6 balones de oro. ¿Por qué opinas que Messi es el mejor jugador de la historia? El argumento es porque ha ganado 6 balones de oro, ¿no? Entonces, y como te decía, cambiamos el conector y le ponemos un por eso, también funciona, ¿no? Lionel Messi le ha ganado 6 balones de oro, por eso es el mejor jugador de la historia del fútbol. Es básicamente la justificación de por qué doy mi opinión, aunque generalmente estas opiniones son con cuestiones más trascendentales, ¿no? Por ejemplo, te dicen ahí, debemos combatir a la delincuencia, debemos oponernos a la drogadicción, debemos ser partidarios de la no discriminación. Entonces, generalmente es con opiniones de ciertos tipos. Cuando decimos a mí, no me gusta el café, me gusta el pastel de chocolate, no quiero ir a mi casa, esas no son opiniones. Esas simplemente son manifestaciones. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? El argumento, pero no es todo lo que vamos a ver el día de hoy. También vamos a ver lo que es la síntesis argumentativa. Esto en realidad no he visto que lo hayan pedido dentro del examen, pero por si acaso, ¿no? ¿Qué es una síntesis argumentativa? Cuando tienes un texto argumentativo, lo que vas a tener entonces es que la tesis más el argumento central será la síntesis. La tesis más el argumento central será la síntesis argumentativa. Nunca he visto que hayan hecho esta propuesta en el examen, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso, y porque también entra dentro de lo que son los textos argumentativos. Entonces, la síntesis argumentativa, como se ve en esa formulita, es la tesis más el argumento central. Por ejemplo, los celulares se han convertido en parte trascendental de nuestra vida, pues, la organizan de un modo nunca antes imaginado y sobre todo porque permiten una comunicación en tiempo real. Ahora,
¿Cómo sé cuál es el argumento central? El argumento central generalmente se presenta como lo máximo. Por ejemplo, aquí, ¿no? La organizan de un modo nunca antes imaginado y sobre todo, o sea, más allá de lo anterior, permiten una comunicación en tiempo real. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es la síntesis argumentativa, diríamos, los celulares se han convertido en parte trascendental de nuestra vida, pues permiten una comunicación en tiempo real. La tesis más el argumento central. Entonces, siempre eso es la... ¿no? Justamente por eso es que tenemos la síntesis argumentativa. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces solamente nos faltaría un punto. El argumento central, ¿qué es? Dice, es preferible entre la vacuna Pfizer y la Sinopharm elegir a la primera porque tiene mayor efectividad y además porque hay mayor cantidad de estas en stock. Entonces, ¿cuál es el argumento central, el argumento principal? A ver, dime. ¿Cuál es entonces el argumento central? ¿Tiene mayor efectividad? Ya. Que la vacuna Pfizer tiene mayor efectividad. Observa. Dice, es preferible entre la vacuna Pfizer y la Sinopharm elegir la primera porque tiene mayor efectividad, ¿no? Ese sería mi argumento. Ahora, argumentos equivalentes. Es aquel cuando nosotros decimos lo mismo, pero en otros términos. Dice, el tenis es un deporte que, para empezar, activa todo el cuerpo. Cabeza, manos, brazos, caderas, piernas y pies. Luego, por eso, es un deporte en el cual no hay contacto con el rival. Finalmente, que se puede practicar en cualquier lugar. Por tanto, en esta situación de pandemia, el tenis es el mejor deporte para practicar. ¿Cuáles son los argumentos equivalentes? El tenis es el mejor deporte para practicar en esta situación de pandemia, pues es un deporte que activa todo el cuerpo, en el cual no hay contacto con el rival y se puede practicar en cualquier lugar, ¿no? Entonces decimos, el tenis es el mejor deporte para practicar en una situación de pandemia. ¿Por qué razón? Porque el deporte activa todo el cuerpo y más adelante decía, ¿no? Activa pies, manos, cabeza, caderas. Es lo mismo decir activa todo el cuerpo que activa cabeza, manos, brazos y caderas. Entonces, con esto básicamente podemos empezar nuestro trabajo con tesis y argumentos. Entonces, vamos a justamente a plantear esa parte. Este es el material que se ha entregado el día de hoy, que se ha mandado ahí a la página de la academia. Pues vamos a trabajarlo. Dice, lectura comprensiva, tesis y argumentos. Preguntas tipo, ¿no? ¿Para qué o qué tipo de preguntas encontramos en el capítulo de tesis y argumentos? Para desarrollar y evaluar la capacidad de lectura crítica del alumno se han dividido los ejercicios en los tipos de preguntas. Dice ahí, ¿no? Preguntas sobre argumentos, preguntas sobre estructura de un texto, preguntas sobre premisas y conclusiones lógicas y preguntas sobre intención oculta del autor e información sutil. De las cuatro, cuando hablamos sobre la intención, estamos hablando del propósito. Cuando hablamos de la información sutil, estamos hablando de los rasgos de personalidad. Entonces la 4 ya la tenemos cubierta. Pero al respecto tenemos que buscar ahí algunas otras. Dicen, ¿no? Los tipos de preguntas. Preguntas sobre argumentos. Dice ahí, ¿no? La capacidad crítica lectora del alumno requerirá desarrollarse en todas las áreas de preguntas tipo, puesto que cada ejercicio implica al otro en necesidad crítica de lectura. Por ejemplo, para definir un argumento, el alumno deberá definir sus premisas, o sea, las condiciones básicas. Y para esto deberá definir deberá definir la estructura lógica del texto. Los ejercicios se presentarán por separado, pero todos interactuarán entre sí para el desarrollo crítico de la lectura. La lectura crítica pretende que el alumno desarrolle su capacidad de reconocer tantos puntos de vista basados en argumentos sólidos como débiles, argumentos sin pruebas o basados en prejuicios como las falacias.
Las preguntas sobre argumento pretenderán evaluar la capacidad de definir cuál premisa puede resumir las premisas en las que se basa el argumento de un texto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo digo, a mí, yo propongo que, como decía antes, no se legalicen las drogas en el Perú. Ahora, ¿por qué? Eso traería múltiples beneficios en economía y en la sociedad, como economía y como sociedad. Entonces, eso nos traerá muchas ventajas como economía y como sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque en otros países ya ha ocurrido esta experiencia. Legalizaron la droga y con eso se mejoró la economía y lo social. Entonces, ese sería mi argumento central. ¿Por qué razón se debe legalizar? Porque ya ha traído beneficios en países como el nuestro. Ese sería el argumento central. El argumento secundario sería especificar eso, ¿no? Ya ha traído beneficios en países como el nuestro. Decimos, pues, por ejemplo, en Haití, en Norcorea, en qué sé yo. Entonces, ahí te están diciendo, ¿no? Que ya han ocurrido casos que lo prueban. Un argumento secundario. Digámoslo de esta manera, ¿no? El argumento central es la razón más general y el argumento secundario es el ejemplo, la especificación de ese argumento principal. Muy bien. Entonces, lo más común en estos textos es la pregunta tipo punto de vista. En esta pregunta tipo punto de vista, el autor expresa un punto de vista o una postura, posición sobre el tema. Texto 1. Debe ser rediseñado el concepto de calidad entre los nosotros. ¿No? Dicen, debe ser diseñado el concepto de calidad moral entre nosotros. Cualquiera se cree ahora con el derecho a autocalificarse de intachable, aun cuando a cualquiera se le podrían enrostrar muchas mentiras a lo largo de su vida, hipocresía o egoísmo. La mayoría de las personas desvirtúan estas faltas como errores y no como lo que son, pruebas de inmoralidad. Entonces, la tesis del autor es que la primera oración debe replantearse, debe rediseñarse el concepto de calidad moral. ¿Y cuáles son sus argumentos? Mira la lectura y dice, ¿no? Las personas se arrogan, o sea, se adjudican el calificativo de morales cuando no lo son. Las personas asumen que las pruebas de inmoralidad, mentira, hipocresía, egoísmo, que caen, ellos no son sino errores que no competen a la esfera de la inmoralidad. O sea, te dicen, ¿por qué razón esto se da? Porque las personas asumen que no pasa nada. Ahora, también nosotros podemos encontrar, y este tipo de textos yo los he visto en las pruebas, ¿no? Los textos de tipo diálogo. Dos personas discuten sobre un tema y expresan dos puntos de vista opuestos. Para esto hay ciertos requisitos. O sea, si yo tengo ahí dos personas que van a contraponer su discusión, ambos tienen que manejar el mismo tema, número uno. Número dos, para que pueda haber un texto argumentativo de diálogo, siempre tiene que haber una discusión en torno a un punto. No podemos decir, oye, no, a mí también me gusta ese punto, no podemos. Se supone que normalmente siempre tiene que ir a la confrontación. No tendría ningún sentido elaborar un debate si todos los candidatos estuvieran de acuerdo con uno o dos de sus planteamientos. Muy bien. Entonces dice, dos personas discuten sobre un tema y expresan dos puntos de vista opuestos. Profesora, lo que más estimula a un alumno a estudiar y aprender es la curiosidad, puesto que es un instinto inherente, o sea, propio del ser humano. Más aún, la curiosidad está potenciada sobre todo en la edad académica. A partir de los 25 años de edad, esta facultad disminuye, al igual que la capacidad de aprendizaje en el ser humano. Luego, profesor, la curiosidad es una capacidad natural del ser humano, pero no es el gran motor del aprendizaje que usted señala. Lo que hay en los muchachos en edad académica es una mayor capacidad de estímulo en la corteza cerebral, en donde se sucede la mayor actividad neuronal durante el aprendizaje. Es cierto que la capacidad de aprendizaje disminuye con la edad, pero por el envejecimiento cerebral no pérdida de interés. Entonces, ¿cuál es la discrepancia? ¿En qué no están de acuerdo? Sin leer lo que está abajo. ¿En qué no están de acuerdo profesora y profesor?
primero, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? Ambos, porque tienen un tema en común. No pueden ponerse a discutir si ambos no hablan del mismo tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema ahí? La curiosidad, profesor. Exacto, la curiosidad. Ahora, ¿qué me señala una? ¿Qué me señala el otro sobre la curiosidad? Profesora, ¿qué me señala para la curiosidad? ¿Qué es lo que opina la profesora? Que uno es inherente al ser humano y que el otro es una capacidad natural del ser. ¿Qué cosa es inherente al ser humano? La curiosidad. Ah, ya. Entonces, ahora, dice, ¿no? La profesora dice que la curiosidad es lo que más estimula a un alumno a estudiar. Sin embargo, el profesor dice, no, no es el gran motor del aprendizaje, no es que lo motive a estudiar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto central entonces? Entre los dos dialogantes es el elemento natural, el elemento central de estímulo al aprendizaje, ¿no? La curiosidad. ¿Cuáles son los argumentos que se presentan ahí? Que es un instinto inherente al ser humano, que está potenciada en la edad académica sobre todo y que a partir de los 25 años esta facultad disminuye en tanto la capacidad de aprendizaje del ser humano también. Entonces, tenemos ahí, ¿qué sabemos? La tesis es una opinión. Tenemos sobre esa opinión un argumento central que es la razón más general que puedas encontrar. Tenemos argumentos más específicos que serían los argumentos secundarios. Dentro de una discusión tenemos un tema común y ese tema en común será apelado por ambos, pero de maneras contrarias, ¿no? En este caso decimos que la discrepancia es la curiosidad es un factor de estímulo para el alumno académico. Es un factor de estímulo. Mientras que el profesor dice, no, la curiosidad no es para tanto, ¿no? La curiosidad no es tanto un estímulo para el alumno. Y ahora, ¿por qué la primera manifiesta que es un estímulo para la curiosidad? Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es un instinto inherente al ser humano. O sea, la curiosidad estimula a los alumnos porque es una curiosidad inherente en el ser humano. O sea, todos la poseen. Si la poseen todos, los alumnos también deben tenerla. En el caso del profesor te dice que no es el gran motor del aprendizaje porque dice que la curiosidad no es el gran motor debido a que no es mayor capacidad de estímulo, ¿no? Lo que ahí los muchachos dicen es una mayor capacidad de estímulo en la corteza cerebral, o sea, es propio de la edad. No es una cuestión que se le pueda adjudicar a la curiosidad. La brillantez en el estudio depende del momento en que te dé. La tesis del profesor sugiere que el aprendizaje no se basa en la curiosidad y su argumento es que en la corteza cerebral donde sucede la mayor actividad neuronal durante el aprendizaje, es ahí. Y otro, la capacidad de aprendizaje puede disminuir con la edad, pero es por envejecimiento cerebral, no por la pérdida de interés o la curiosidad. Ya estamos ahí. Y vamos por lo menos también aquí a desarrollar algunos ejercicios sencillos sobre las tesis y los argumentos. Dice, no te he dado ni rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo, ni tampoco ningún don que te sea particular. Oh Adán, a fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los desee, los conquistes y los poseas por ti mismo. O sea, yo no te he dado nada para que tú mismo lo consigas. Tú a quien nada limita por tu propio arbitrio te defines a ti mismo. No te he hecho ni celeste, ni terrestre, ni inmortal, ni mortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. ¿Cuál sería la posición o la tesis del autor? A ver, en este texto. La primera oración, profesor. No te he dado rostro ni lugar alguno que no sea propiamente tuyo, pero ahí de nuevo está haciendo una declaración, está diciendo, oye, yo no lo he hecho, no está opinando. La tesis es una opinión. ¿Qué más podría ser aparte de no te he dado ni rostro ni lugar? ¿Qué más podría ser?
¿Qué es lo que dicen? ¿No? Yo no te he dado esto, ¿por qué razón? ¿No? Para que tú puedas ser el mismo quien lo desee, ¿no? Tú mismo puedes dar, entonces no es eso. Ahora, ¿qué podría ser ahí? ¿Cuál podría ser la opinión? La representación del rostro o la inmortalidad del rostro. Porque O sea, habla aquí de... dice, mira, es bastante sencillo, solamente tenemos que leerlo con cuidado. Dice, no te he dado ni rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo. O sea, no te he dado una casa, no te he dado un don que sea solamente tuyo, a fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones, tú los desees. O sea, por eso lo he hecho, ¿no? Para que tú los desees. Entonces, ¿qué es lo que opina? Lo que se opina aquí es que el hombre no ha recibido nada en particular. O sea, ¿y por qué no ha recibido nada en particular? Para que sea él mismo el que los desee. Entonces, esa es la tesis. La tesis es que al hombre no se le ha dado, perdón, aquí. Vamos a poner la herramienta. Pongamos la escritura. Y dice ahí, ¿no? Al hombre no se le ha dado ningún don, ¿no? Ningún don en especial. ¿Por qué razón? Porque te dicen que porque es él quien debe desearlos. Por eso es que no le ha dado nada, para que ellos mismos sean quienes deseen. Ahora, te fijas que aquí hay un porque, ¿no? Porque es él quien debe desearlos. Ese porque indica que esa es la causa, por lo tanto, el argumento. Uno más. La libertad es pues exactamente eso, la posibilidad de elegir varios caminos. Aquí se me están opinando algo, ¿no? Aunque a primera vista puede parecer que ya podemos escoger absolutamente todo, hay cosas que se nos imponen y otras que no son realizables pues, a nuestra disposición para hacerlo. Por ejemplo, ninguna persona que habite en este planeta ha podido escoger su fecha de nacimiento, el color de sus ojos, su nombre y muchas más cosas que se necesitarían varias páginas en escribirlas todas. En cuanto a las cosas que no podemos hacer pese a nuestro interés, citaré alguna. Por ejemplo, yo quería pilotar un coche de Fórmula 1 de más de 300 kilómetros por hora, pero es más obvio que no lo puedo hacer porque no tengo ni la forma física requerida, ni la información, ni la formación necesaria para hacerlo. ¿Cuál es la posición del autor? Ahí sí es la primera, creo, profesor. Exacto, ¿no? La libertad permite escoger varios caminos. Ojo, no cualquier camino, varios caminos. Eso es lo que te dicen, ¿no? Tienes la posibilidad de elegir varios caminos. La libertad permite escoger varios caminos. ¿Por qué no todos? Justo por lo que dice más adelante, ¿no? Porque dice, pues, ya que no, aunque parezca a primera vista que podríamos escogerlo todo, hay cosas que se nos imponen y otras que no son realizables. Entonces, ¿en qué se basa el autor para defender su postura? En que hay cosas irrealizables y hay cosas impuestas, ¿no? Y hay cosas impuestas. Eso de ahí, eso que acabo de escribir, sería el argumento central, el argumento más general. El argumento central. Ahora bien, argumentos secundarios solamente para ensayar. Ahí te dicen, pues no se puede escoger la fecha de nacimiento, no se puede escoger el color de los ojos, no se puede escoger su nombre. Entonces, esos son argumentos secundarios que me demuestran que hay algunas cosas que se nos imponen y otras dice que no son realizables, como por ejemplo el querer pilotar un Fórmula 1, ir al espacio, volar, ¿no? Son cosas que yo quisiera hacer, estoy predispuesto a hacerlas, pero no se puede. Muy bien. Entonces tenemos hasta ahí. Hasta aquí, señores, señoritas, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta? Recordemos que la tesis es siempre una opinión sobre un tema. No es una declaración. Decir, el muñeco es pequeño, la vaca es grande, no es una opinión. Una opinión tiene que ver justamente con el uso de un verbo, ¿no? Con el uso de un verbo conjugado para poder determinar cuál es cuál.
¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Ahí está. Entonces, una más, dicen, ¿no? En Lima se concentraba la élite política y la oligarquía exportadora, pero también existían descendientes de la vieja casta de administradores coloniales que poseían una cosmovisión criolla. O sea, la élite política, la oligarquía y los administradores coloniales poseían una cosmovisión criolla. Se arrogaban, se adjudicaban la representación nacional y los más retrógrados con rezagos aristocráticos creaban formas de paternalismo y subalternidad con sectores populares urbanos, principalmente afroperuanos. Entonces lo que te dicen aquí es que existía una vocación, dice, existía una vocación, ¿no?, de paternalismo y subalternidad. Esa sería mi tesis, la postura. Analízalo. La otra idea que a mí se me ocurre es que la vieja élite poseía una cosmovisión criolla, ¿no? Y ahí tenemos esas dos. Una de estas la tesis, una de estas el argumento central. ¿Alguien me dice cuál es cuál? Porque ahí me dicen, ¿no? Existía una vocación de paternalismo y subalternidad. Y también me dicen que la vieja élite poseía una cosmovisión criolla. ¿Cuál justifica cuál? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el argumento? Despidámonos con esta pregunta. De esas dos líneas que acabamos de extraer del texto, ¿cuál es la tesis y cuál es el argumento? La vieja élite sería la tesis, profesor. Ah, muy bien. La vieja élite poseía una cosmovisión criolla, esa es la tesis. Y el argumento central es que existía, dice, una vocación de paternalismo y subalternidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo determinar si saco las dos cosas principales del texto, cuál es cuál? Porque puedes hacer esto, ¿no? Tienes aquí. Observa, y esto no falla jamás. Este es un buen truco que te puede ser bastante útil. No falla jamás. Tú tienes, por ejemplo, a ver, dice, la vieja élite poseía una cosmovisión criolla, ¿no? Porque dice que existía una vocación de paternalismo y subalternidad, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que me están diciendo. Voy a poner un poquito más, un poquito menos chueco. Aquí dice, porque existía una vocación de paternalismo y subalternidad. Entonces, si está antes del por qué, es la tesis. Si está después del por qué, es el argumento. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un por qué hay un por eso? Habría que ver porque la cosa cambia totalmente. Hay nada, ¿no? La vieja élite poseía una cosmovisión criolla, por eso existía una vocación de paternalismo. Sería al revés. Existía una vocación de paternidad y subalternidad, por eso la vieja élite poseía una cosmovisión criolla. Pero como tenemos un conector consecutivo, lo que viene después es la tesis y lo que viene antes es el argumento. Siempre a la mesa. Creo que ya es hora de cenar para algunos. Entonces, recordemos eso por favor porque es bastante práctico. Si yo tengo dudas sobre cuál es la tesis y cuál es el argumento, uso un conector. Muchas veces esos conectores ya están puestos en el texto, así es que lo facilita bastante. Pero si no, tenemos ahí el uso del conector, ¿no? Modificamos el conector y decimos, si es un conector causal, lo que está antes es el argumento, es la tesis y lo que está después es el argumento.
Si tenemos un conector consecutivo como el por eso, entonces nosotros tenemos que lo primero es el argumento y lo último es la tesis. Y ahí está. Nos vamos a quedar en esta parte. Bien. Repasen por favor la teoría que está aquí arriba. O sea, sobre todo la parte de definir bien qué es una tesis y qué es un argumento. Y a la próxima sesión estaríamos terminando con esta parte. ¿Alguna pregunta, algo adicional antes de despedirnos? Muchas gracias, más bien, profesor. Muy bien. Entonces nos despedimos aquí hasta la próxima semana. Hasta Muchas luego, profesor. gracias. Cuídese. Un abrazo. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Buenas noches. Todos. Buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Muy buenas noches con todos. Que pasen muy buenas noches.